Dennis Brown, el niño maravilla. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo fueron los primeros años de la vida del príncipe del reggae Dennis Brown, dónde se crió, quiénes le influyeron en su manera de componer y cantar y cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la música. Dennis Emmanuel Brown, conocido artísticamente como Dennis Brown, nació el 1 de febrero de 1957 en Kingston, Jamaica. Perteneció a una familia de artistas que influyeron enormemente en su carrera como cantante. Su padre, llamado Arthur Brown, fue un importante y muy conocido actor de teatro y televisión. Cuando Dennis era pequeño, Arthur trabajaba en la Jamaican Broadcasting Corporation, que era la televisión de Jamaica. Dennis solía ir a verle, pasando mucho tiempo entre los platós de televisión, donde empezó a descubrir cómo era el mundo del espectáculo del momento. Es por esto por lo que considera a su padre como la persona más influyente de su carrera. También fue importante su hermano Basil, quien fue el intérprete del famoso personaje de Man Man en la popular serie de radio Life in the Hopeful Village. Así como también su abuelo, David Emmanuel Brown, que fue cantante y se piensa que fue de quien heredó su increíble voz. Otro hecho que debió ser importante fue el hecho de tener que superar la temprana muerte de su madre a los 9 años de edad. Todo esto y el hecho de criarse en Orange Street hicieron que el destino de Dennis Brown fuera inevitable. Orange Street, o también conocida como Beat Street, se encontraba en Downtown en Kingston, y era el corazón de la música ska y reggae de los años 60 y 70, justo los años en que Dennis era un niño. Allí se encontraban los principales y más importantes estudios de grabación, tiendas de discos y sound systems de toda la isla, pudiendo encontrar en esta misma calle el estudio de Studio One y las tiendas de discos de Augustus Pablo o Lee Perry. Fue en este lugar donde tuvo la oportunidad de poder crecer entre gente como Slim Smith, The Techniques, Prince Buster y Lee Perry, y donde ya empezó a cantar sus primeras canciones. Además, en la escuela comenzó a dar conciertos de forma regular cada fin de trimestre, donde ya cantaba canciones de Errol Dunkley o Delroy Wilson. Estos conciertos fueron haciéndose cada vez más famosos e hicieron que Dennis fuese ganando poco a poco popularidad en Jamaica. También realizó varios conciertos durante varias conferencias del Partido Laborista. Y también actuó, por ejemplo, Desmond Dekker, que solía tocar una canción muy popular en aquella época llamada Unity. En estos conciertos, la gente empezó a quedar entusiasmada con el estilo único que empezaba a mostrar Dennis. Después de aquello, Edward Seaga, un representante y promotor musical, le presentó a Byron Lee, encargándole que cuidase y mantuviese a Dennis en el camino correcto, formándolo como artista. En ese momento, Byron tenía varios conciertos alrededor de la isla a los cuales le invitó a ir. Allí compartió gira con artistas como The Fabulous Flames, Derrick and Patsy, Hector Lewis, The Blues Busters, The Melodians, Alton Ellis, The Paragons y Bob Andy. En esa época, Dennis aparecía en el escenario subido en cajas de cerveza, ya que ni siquiera llegaba al micrófono. En estas giras destacó que aprendió mucho de cómo ser un buen músico, humilde y disciplinado, y fue de donde empezó a ganar experiencia en el mundo de la música. Después de esto, en 1968, realizó un concierto en un festival llamado Smashville 68, donde actuó con King Curtis y Johnny Nash. Fue a partir de ahí que Brown comenzó a adoptar el nombre de Niño Maravilla, debido al gran impacto que produjo tras su actuación. En esa época, era un gran admirador de los principales baladistas estadounidenses como Brook Benton, Sam Cooke, Frank Sinatra y Dan Martin. Él mismo además citó también en una entrevista a Lou Rawls y Nat King Cole como uno de sus mayores influencias tempranas.
o también grupos como The Temptations o The Delphonics. En cuanto a artistas jamaicanos se refiere, los más influyentes en su lírica y forma de canto fueron principalmente Delroy Wilson, a quien lo consideraba como su profesor y uno de los mejores cantantes de toda Jamaica, Errol Dunkley, Alton Ellis, King Booth, Ernest Wilson, John Oates, Lester Perkins, The Heptones, Larry Marshall, The Clarendonians, The Paragons, The Jamaicans y The Melodians. Más tarde su influencia más notoria fue Gregory Isaacs, considerándolo como uno de los mejores lyricistas de todos los tiempos y que más influyó en sus letras. Después de su actuación en Smashville 68, Byron Lee le sugirió a Derrick Elliott que comenzara a grabar a Brown de manera profesional. Grabaron su primera canción, llamada Obsession, la cual fue grabada pero no prensada en ese momento. Más tarde fue publicada bajo el título de Lips of Wine, pero ya en su tercer álbum. Derrick entonces le ofreció hacer una versión del tema No Man Is an Island, una canción del grupo de Soul Van Dykes. Se puso a estudiar el tema y Derrick se tuvo que ir de viaje. Mientras tanto, un fin de semana en el que su hermano Basil realizaba una de sus comedias, Dennis fue invitado a ir. Allí conoció al grupo llamado The Fabulous Falcons o The Falcons, con los que terminó cantando una canción esa misma noche. Como consecuencia del éxito de esta actuación, se le pidió que se uniera al grupo como vocalista destacado. A partir de aquello, estuvo actuando con ellos durante más de 2 años. El grupo incluía a Cynthia Richards, Matthew Anthony, David Scotty Scott y Noel Brown. Más tarde, una noche en la que actuaron en el club nocturno Tit for Tat Club, allí estaba también el padre de Coxon, el cual quedó impresionado. El padre de Coxon conocía a la manager del grupo, Miss Ivy, que también se encontraba en el lugar. Hablaron y a los pocos días Brown fue al estudio de Coxon, Studio One, grabando su primera canción con Coxon llamada Love Grows. Coxon quedó impresionado con la manera de cantar de Dennis y le preguntó si podrían hacer un álbum juntos. Dennis dijo que sí. Entonces Dennis quiso incluir la canción No Man Is an Island, no pudiendo esperar a la vuelta de Derrick. Y Derrick se enfadó. Entonces Derrick decidió hacerla también y se adelantó lanzándola un año antes. Pero la versión de Dennis sonaba mejor y era mucho más roots, siendo finalmente mucho más exitosa que la de Derrick. Por tanto, Dennis por fin consiguió grabar y editar su primera canción como profesional, No Man Is an Island, a la edad de tan solo 11 años, que con el tiempo se convertiría en su primer gran éxito. No man is an island. No man stands alone. With each man as a brother. Como él mismo cuenta, su paso por Studio One le aportó una gran experiencia donde compartió muchos momentos con grandes artistas. Él dice que fue como ir a la universidad y obtener un graduado universitario. De estas grabaciones en Studio One surgieron sus 2 primeros álbumes, No Man Is an Island y If I Follow My Heart. El primero de ellos se lanzó en 1970 y el segundo un año después, ambos con el sello Studio One. Estos 2 álbumes lo llevaron a ser conocido en Jamaica como el Michael Jackson jamaicano. Por tanto, Dennis Brown siguió el mismo camino que Bob Marley en Studio One Records, el lugar de nacimiento de la realeza del reggae.
desde Burning Spear, Bob Marley, Lee Perry, Horace Andy, Peter Tosh, Bunny Wailer, Bob Andy, hasta Toots and the Maytals pasaron por Studio One. En estos momentos, Dennis era un niño de 12 años de edad, con toda la vida por delante, que no paraba de maravillar a todo el que lo veía y que no podía imaginar todos los éxitos que le quedaban por vivir, convirtiéndose unos años más tarde en uno de los artistas más grandes de la historia del reggae,